Muy buenas tardes y bienvenidos a Código 84. Bueno, se habrán dado cuenta que no soy mi compañera Marta González, está de descanso, así que esta semana les toca aguantarme un día más, en un programa más. Bueno, y yo encantada de estar con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a empezar hablando pues con Manuel Camacho. Él es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, y que creo que después de la Semana Santa, pues espero que tenga mucho que contarnos y que nos dé noticias buenas. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, Desi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantada de escucharte, de tenerte este ratito aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, el sector hotelero está siendo, no voy a decir nada nuevo y que la gente no sepa, pero hay que decirlo, de que el sector hotelero está siendo pues uno de los más perjudicados por esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Acaba de pasar la Semana Santa, es cierto de que hemos tenido cierre perimetral a nivel de provincias, no se podían salir de las comunidades autónomas, pero sí es cierto que sí ha podido venir gente de fuera de otros países, de ciertos países, ¿no? No sé si esto ha ayudado a mejorar algo la situación de vuestro sector en esta Semana Santa. Pues decir, esto prácticamente no nos ha ayudado en nada, ¿no? No sé qué número de vuelo, y si quieres que hablemos del turismo exterior, ¿no? Fuera del turismo doméstico, habrá llegado al aeropuerto de Málaga entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, pero te garantizo que nosotros en los hoteles no lo hemos notado. Tal vez alguna segunda residencia, tal vez algún apartamento, ¿no? Pero en los hoteles no hemos notado prácticamente nada. De turismo internacional y en cuanto al turismo nacional, pues también tenemos muy poquito. ¿De qué forma, voy a aprovechar que te tengo, Manuel, de qué forma está afectando esta pandemia a nuestro sector hotelero, ¿no? En lo que a la Costa del Sol se refiere? Pues figúrate, te puedo dar números de Málaga concretos, pero que son extrapolables a la Costa del Sol a negativo, ¿vale? Málaga, dentro de lo que cabe, es capital, tiene una capacidad de negocio que se mantiene durante todo el año, ¿vale? Y quieras que no, pues podemos permitirnos tener algunos hoteles abiertos. En la asociación tenemos unos 80 hoteles, digamos, adheridos a ECOS, ¿vale? En Málaga capital, de los cuales se mantienen unos 40 abiertos, es decir, la mitad, ¿vale? Y en Semana Santa, de esta mitad, de estos 40 que hemos sido, pues habremos rozado un 25% de ocupación. Fíjate que cuando estaba todo abierto, ¿vale? Cuando estaban los 80 o los 80 y pico hoteles abiertos, nosotros podíamos tener en una Semana Santa normal un 85 o un 90% de ocupación, ¿no? Con lo cual el paralelismo es brutal. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una Semana Santa en normalidad con esta Semana Santa, pues que ha sido, como te diría, bueno, pues con más pena que gloria, ¿no? Claro. Por hacer un poco de Semana Santa. Los otros días leía un tuit sobre vosotros, donde decíais que el tema de la apertura en el aeropuerto era fundamental, ¿no?, para la recuperación hotelera, algo obvio, ¿no? Hombre, obviamente el turismo, ya no solo nacional, porque obviamente del aeropuerto de Barcelona, norte de España, incluso centro-norte, Castilla y León, puede venir gente, pero es que en el año 2018-19 el turismo internacional en Málaga representaba prácticamente el 70%. O sea, imagínate el hecho de que el aeropuerto esté funcionando a máximo rendimiento, y quiero recordar que estábamos hablando de unos 19-20 millones de pasajeros en el año 2019, a no sé verdaderamente lo que sería el 20, ¿no? El Pero 20 tengo yo seguro, aquí datos que habéis dado vosotros y habéis puesto que ha habido una pérdida de 15 millones de pasajeros. Pues imagínate, te he dicho el 19, o sea, efectivamente, ¿no? Y redunda, en el año 19 tuvimos 19 millones de pasajeros, o sea, se han perdido 15, tuvimos 4 millones de pasajeros en el aeropuerto Costa del Sol, a distribuir entre toda la costa, el que viniera a costa y el que viniera a hotel.
hemos perdido prácticamente todo, si lo piensas. Claro. Según tengo yo entendido, Manuel, corrígeme si me equivoco, tú manejas mejor lo que es la zona de la capital, ¿puede ser? Sí, yo soy vicepresidente de AECOS por Málaga Capital. Represento a los hoteleros de Málaga Capital, donde tengo, digamos, mejor cogido el pulso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido la situación aquí en Málaga Capital? Porque si es en la costa, que es lo que normalmente atrae al turista, por el tema de sol, playa, en lo que ha sido la capital habrá sido, creo yo, mucho peor que en la zona costera, ¿no? Pues mira, depende de la temporada. Ajá. ¿Por qué? Porque en Málaga, como yo te decía anteriormente, tenemos ese turista de negocio, es decir, el que viene a hacer actividad esencial, el que viene a cerrar un trato, el que viene a... porque Málaga conlleva una actividad de negocio intrínseca a la ciudad, que es importante. Es decir, vienen a ciertas cuestiones con las cuales tienen una documentación que pueden venir a Málaga a trabajar, ¿vale? Málaga es una ciudad captadora de trabajo, además, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la Costa del Sol vas más al ocio, ¿no? Y el ocio no es una actividad esencial, por desgracia, para los hoteles de costa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ellos, desde ese punto de vista, sí lo pueden sufrir un poco más, ¿vale? Nosotros, pues bueno, lo estamos sufriendo y mucho, pero bueno, ese trabajador que viene a hacer ciertas cuestiones y que tiene que venir sí o sí a cerrar X, pues al menos sí aspiramos a tenerlo, porque en Málaga, no olvidemos que esta pandemia al que nos ha dado de golpe es al sector servicios, ¿no? Es a hoteles, agencias de viajes, restaurantes, bares, chiringuitos, etc., ¿no? Pero Málaga sigue teniendo otra pequeña industria que tiene que seguir trabajando y nosotros los hoteles le seguimos dando alojamiento. Claro. A nivel de empleo, ¿esto cómo se traduce, Manuel? Pues a nivel de empleo mal. Obviamente todas las plantillas están en ERTE, de todos los hoteles cerrados. Y los que están abiertos, perdona que te interrumpa, No. los que están abiertos, no sé, bueno, tú sabes que se dicen muchas cosas, ¿no? Pero dicen que muchos de ellos, pues, no están totalmente abiertos, sino que tienen una parte abierta de ese hotel. ¿Eso es así? Claro, esto puede pasar. Esto depende mucho de la morfología del hotel, ¿no? Hay hoteles que te permiten cerrar plantas, que te permiten cerrar torres, si tienen 2 torres, y efectivamente nosotros andamos con los hoteles a un porcentaje menor de su capacidad total, ¿vale? Y abrimos capacidad del hotel conforme a demanda, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente, y me preguntabas por el tema laboral, yo tendré los trabajadores necesarios que me hagan falta para cubrir esa demanda y el resto pues tendrán que ir a ERTE, desgraciadamente, ¿vale? Y los voy recuperando conforme a demanda. Esto es un tema que para los trabajadores, pues claro, pero es que o lo hacemos así o ya haciéndolo así no sale el número, si lo hiciéramos de otra forma no te digo nada. En euros, Manuel, ¿en cuánto se puede traducir la pérdida aproximadamente, si tenéis ese dato? Pues la verdad es que no tengo el dato en euros, pero sí que puede ser una bajada de la facturación de un 80% conforme al 2019. Y en este año 20, el primer trimestre, pues también ha sido fatídico, ¿vale? Entonces, no te puedo decir cuántos millones de euros a ciencia cierta, no lo tenemos contabilizado, ¿vale? Pero de lo que facturamos, ese 100% que se facturó en época de normalidad, estamos facturando entre un 80 y un 85% menos. Imagínate una empresa que factura un 85% menos en tan largo periodo del año. Es que llevamos un año pulmón, como digo yo. Claro. Prácticamente se puede considerar que este primer trimestre del año suele ser temporada baja. Aquí en lo que es en Málaga, esto empieza a remontar un poquito a partir de Semana Santa. Tenemos la situación, evidentemente, que hay. Los otros días leía un artículo que decía que en Málaga solamente estaba vacunada el 5% de la población, cuando se supone que para el verano teníamos que estar ya el 70%, ¿no?, de la población vacunada. Yo supongo que las previsiones para este verano, no sé, no Pues quiero adelantarme, prefiero que me las digas tú. No, yo prefiero, mira, preferimos vivir nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en acompañamiento a la Junta de Andalucía desde el punto de vista de decir,
somos la única comunidad autónoma que no va a tener movimiento interprovincial en España en Semana Santa, porque queremos llegar bien al verano. Claro. Ahora bien, nosotros esto lo hemos acompañado porque entendemos que el ritmo de vacunación de aquí a verano va a ser bueno. Esto no se está demostrando todavía, Claro. ¿cierto? Me decías un 5%, es que es aterrador un 5% cuando te despiertas esta mañana y ves a Boris Johnson, ¿no?, el primer ministro inglés, diciendo que el sábado va a abrir los bares y que se va a tomar una pinta. Bueno, no tenemos que irnos más lejos, Manuel. En Gibraltar ya está la gente casi toda vacunada y paseándose sin mascarilla. En efecto, ¿no? Entonces, joder, perdona que digo, joder, tan lejos, No pasa tan nada. cerca, ¿no? Tan lejos, tan cerca, ¿no? Es una barbaridad lo que está ocurriendo y lo mal que se ha gestionado por parte de Europa este tema, ¿no? Yo estoy seguro de que la Junta sí está vacunando lo que le llega, pero es que es poco. Claro. Es que es poco lo que nos ha llegado. Y como no corramos muy mucho, el mes de junio seguramente también lo vamos a perder y en el mes de julio pues ya veremos. Y eso puede ser terrible para el sector. Bueno, en los últimos tiempos sí es verdad que aparte del turismo exterior, también está siendo muy importante para lo que es la provincia de Málaga el turismo nacional, ¿no? Entonces, Sí, quizás el claro. hecho de que se abra ese cierre perimetral entre comunidades y provincias, también quizás este verano pueda ayudar a salvar un poco la situación, ¿no? Sí, además indudablemente el verano, durante el verano es cuando más nos movemos, ¿verdad? Los nacionales para viajar, es decir, el turismo extranjero se acompasa mucho más durante todo el año, ¿no? Y nosotros en verano es cuando solemos viajar más. Yo espero y deseo que eso pueda ocurrir este verano. En el verano pasado ya ocurrió y el turismo español respondió muy bien. Nadie prácticamente se fue fuera y todo el mundo quiso invertir en turismo dentro de su comunidad autónoma o dentro de su país. Espero que este año va a pasar lo mismo y que el último trimestre ya tengamos un trimestre bueno, no normal, pero sí que sea bueno, que sea mejorcito, con lo cual los últimos 5 o 6 meses del año, pues bueno, que pudiéramos trabajar con algo más de normalidad, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte por último, Manuel, aprovechando de que te tengo, hace poquito hubo elecciones en AECO, volvió a salir José Luque y bueno, me gustaría saber un poco cuál es vuestro planteamiento para los próximos meses. Bueno, pues José Luque, que sabes que es propiedad de Fuerte Hoteles, tiene una candidatura fantástica en la cual están pues, Mercantil Peñarroya, José Carlos Escribano, Gonzalo Armentero, todos empresarios de hoteles de tanto de Costa del Sol como de Málaga, que conocen fantásticamente bien el negocio, el entorno y todas las precariedades con las cuales todavía nos estamos encontrando, ¿no? Nosotros proponemos pues, una mejor negociación con el sistema público, que la cogobernanza sea cogobernanza de verdad, estar siempre en la primera línea de las negociaciones y obviamente una defensa del sector a todas luces. AECO ya lo venía haciendo y lo venía desarrollando, ¿no? Pero todavía sí cabe que sea mejor y más fuerte, ¿no? que la que venía dándose hasta ahora. Yo estoy convencido de que con Pepe Luque y con esta nueva familia de Junta de Gobierno y de Comité Ejecutivo se puede llevar a cabo. Porque exactamente vuestra función, ¿cuál es? ¿La función de AECO cuál es? Representar a los hoteleros en cualquier lugar que haga falta. Y luego, pues, bueno, negociaciones con sindicatos, como una patronal, ¿vale? Es una unión de empresarios, en este caso de Costa del Sol, ¿no? Dividido, pues, con vicepresidencias como la mía, entre toda la costa, ¿vale? Pero esa es la función, reclamar absolutamente todo lo que veamos que es reclamable, estar en todas las negociaciones, que todos los asociados se sientan representados y que tengan voz y voto en aquel lugar donde se tenga que llevar a cabo, ser fuertes en Europa, porque ya no somos españoles, somos europeos para muchas cosas, y llevar ese camino, esa tendencia. Pues Manuel Camacho, vicepresidente de AECOS, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo pues que la situación hay que ser optimista siempre
y esperemos que así sea y que, bueno, que la situación mejore, ¿no? Esperemos que sí. Es decir, al turismo cuando se le ha dejado ha sido siempre palanca de movimiento hacia adelante y fue lo que nos sacó de la gran crisis financiera y yo estoy seguro que si nos dejan trabajar, tan volverá a ser palanca para sacarnos de esta. Pues lo dicho, Manuel, muchísimas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han visto, la situación pues muy favorable no es, lo bueno es que tenemos la suerte de vivir donde vivimos y que en el momento que esto comience a normalizarse, yo creo que la evolución económica aquí en Málaga pues empezará a subir y se solucionará. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida, no se vayan. 10 minutos para llegar a las 8 de la tarde, seguimos en directo y bueno, vamos a hablar ahora con Javier Frutos, presidente de MAOS, otro de los sectores también muy afectados, pero que yo creo que a lo largo de toda esta pasada Semana Santa pues han tenido la suerte de poder trabajar un poquito mejor, puesto que ya lo saben todos ustedes, se amplió el horario hasta las 10:30 de la noche, la gente ha podido cenar. Ustedes saben que siempre hacemos aquí la broma que cenamos, van a tener que cenar a la hora como los ingleses, a las 7 de la tarde, no, aquí no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, en Semana Santa cambió ese horario, se amplió ese toque de queda a las 11 de la noche y eso le ha permitido un respiro pues al sector hostelero. Muy buenas tardes, Javi. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, Javier Frutos, presidente de MAO, decía yo que el hecho de que se haya cambiado ese horario y se haya ampliado ese toque de queda os ha dado un pequeño respiro a este sector, ¿no? Bueno, es verdad que con la situación que teníamos y cerrando a las 6 de la tarde al principio y después a las 9:30, pues bueno, sí es verdad que algo más nos ha dado, pero bueno, desgraciadamente al no tener una línea continuista en el tema del horario, es muy complicado acostumbrar, como tú decías, a la gente que cena a las 8 de la tarde, ¿no? Y bueno, es verdad que se hace muy complicado las cenas, son casi de residuales, pero bueno, es verdad que en Semana Santa hemos tenido más movimiento, sobre todo al mediodía y alrededor de las cofradías y demás, la gente de verdad que con esos 4 días de fiesta pues se ha movido mucho más y eso pues bueno, por lo menos ver gente en la calle te da más alegría. Bueno, Javi, yo no sé si tenéis datos, ya yo sé que es un poco pronto, ¿no? El domingo fue Domingo de Resurrección, pero no sé si ya podrías avanzarnos algunos datos de cómo ha sido esta Semana Santa. Bueno, en cuanto a facturación, si te la comparamos con una Semana Santa normal, estamos en torno a un 60-65% de bajada de facturación, así que llegamos a un 35% de facturación en cuanto a lo que es una Semana Santa normal, porque bueno, al final no ha habido Semana Santa y partimos de unos registros, como tú dices, el horario, verdad que lastra mucho, que no está no tiene mucha capacidad de facturación, pero bueno, esa es la situación que tenemos a día de hoy y indudablemente pues sigue siendo complicado, no estamos teniendo ningún tipo de ayuda y eso al final pues verdad que la situación sigue siendo bastante dramática en el sector, ¿no? Pero bueno, es verdad que tenemos ahí un oasis dentro de esta travesía del desierto que estamos cruzando y esperemos que cuanto antes pues cambie, porque la verdad que hay muchos compañeros, por no decir la mayoría de compañeros, que están pasando bastante mal. Oye, una de vuestras quejas principales, además lo acabas de decir tú, es la poca ayuda, por no decir ninguna, que estáis recibiendo este sector por parte de las instituciones responsables, que en este caso me supongo yo que será el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. ¿Qué os dicen? Pues no nos dicen nada. El problema es que no nos dicen nada. Estamos hablando de un sector que es lo suficientemente importante. Ya no hablamos de la parte de turismo, que indudablemente pues lo que supone en el producto, en el PIB, en el Producto Interior Bruto, pues es bastante importante. La hostelería en sí pues representa casi el 75% de lo que representa ese PIB y
no tenemos ningún tipo de noticias de agilidad de ayuda, de sentarse con nosotros, que es lo que estamos pidiendo, porque al final inciden mucho en nuestra actividad diaria, pero no se sientan nosotros para que eso incida lo menos posible en la facturación, horario, aforo y tal. Y bueno, la verdad que la desesperación, pues la verdad que la situación que tenemos es bastante complicada y bueno, por más que llamamos a la puerta de las administraciones, creo que no nos hacen el suficiente caso y eso es un problema si queremos tener una colaboración. Aquí decíamos que no se iba a dejar nadie en el camino, que iba a haber una colaboración público-privada para que saliéramos de esto, pero la situación que tenemos a día de hoy pues la que tenemos y de repente no es esa colaboración y nada. Y parece que está mucho más por los titulares de decir que van a dar ayudas, pero desgraciadamente las ayudas no llegan. Sí tenemos titulares de periódicos, tenemos anuncios, muchos anuncios. De hecho, la Junta dice el segundo plan de ayuda, cuando el primero prácticamente todavía no se ha liberado, simplemente 1.000 euros de ayudas para los autónomos, y eso pues verdad que nos está lastrando y la situación que tenemos muy complicada. Quizás, Javi, también a eso se añade esa presión, por decirlo de alguna forma, porque es presión y no es presión, porque hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo y son esas medidas tan restrictivas que tenéis, ¿no? Con el tema del aforo, el hecho ahora de que la gente si está sentada, a no ser que esté consumiendo, tiene que tener las mascarillas puestas. Quizás eso de alguna forma también os afecta, ¿no? Claro, nos afecta a todo, por eso decía que lo básico es sentarnos en una mesa, tener una mesa técnica. Entendemos que todos estamos priorizando la parte sanitaria, todos tenemos familiares que tienen una parte, o sea, que lo han pasado mal, que han tenido dichosos virus, que lo hemos cogido, pero indudablemente la parte económica también es importante. Están intercediendo mucho en la actividad económica de la hostelería con temas de aforo, temas de restricciones de horario, como tú decías, y lo mínimo es sentarse con nosotros y por lo menos que colaborar, que nos escuchen y que a partir de ahí se tomen decisiones, pero por lo menos escucharnos, porque creemos que somos parte de la solución y no el problema. Al final se está reduciendo todo en que si abrimos o no abrimos la hostelería cuando hay más aumentos de contagio, y yo creo que no tiene que ser después de un año que solamente lo reduzcamos a eso, pues desde luego pues dice mucho de la gestión que se está haciendo por parte de los políticos y de la administración, ¿no? Y a nivel de empleo, Javier, porque se lo he preguntado a Manuel Camacho, vicepresidente de AECO, y también pues te lo quiero preguntar a ti. A nivel de empleo, ¿esto cómo se traduce? Pues mira, a nivel de empleo pues estamos hablando de que en torno a 4.000, 4.500 empresas de hostelería han cerrado, con lo que conlleva pues en torno a unos 15, 20.000 puestos de trabajo menos. Y bueno, pues esa dependencia que tenemos del sector turístico, de la hostelería en la propia provincia, pues que se esté paralizando mucho porque no hay ayudas directas. Al final, desgraciadamente, tienen que cerrar los empresarios y realmente pues eso afecta mucho a la economía de la provincia, y es verdad que no hay esa empatía por parte de la administración para ayudarnos para seguir para adelante. ¿Y el verano, Javi, cómo se presenta? Bueno, aquí la verdad que estamos hablando de semana a semana, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar la semana que viene. Está claro que el verano va a depender mucho de la vacunación, del procedimiento y cuántos vacunados lleguemos a esta campaña de verano, que a día de hoy es verdad que es muy escasa, pero si no tenemos esa campaña de vacunación, que se vacunen lo más posible, la campaña de verano es complicada. Pero ya te digo, aquí estamos viendo todo semana a semana porque todas las semanas cambian, y sí, claro, es verdad que pedimos responsabilidad y agilidad tanto en las ayudas como en la vacunación, que es lo único que tenemos ahora mismo para agarrar. Oye, sobre todo, más que nada, porque ayer decía el presidente de la Junta de Andalucía que hasta el momento, o por ahora mejor dicho, no se plantean el tema del toque de queda, es decir, que vamos a seguir con ese horario hasta las 11 de la noche, a las 11 de la noche hay que estar en casa y bueno, por ahora tampoco os van a quitar el tema de que podáis estar abiertos hasta las 10:30 de la noche. Es como te decía, al final estamos viendo semana a semana. Hoy se nos dice que no, mañana no sabemos, y el problema es que no tenemos esa mesa técnica para colaborar conjuntamente y ver un poco cuál es la expectativa a un mes vista por lo menos de la situación que tenemos y cómo va a incidir lo menos posible en la economía, indudablemente también en la salud, que por eso tienen los sanitarios y están en ese consejo sanitario, ¿no? Pero está claro que creemos que es básico tener una mesa y que por lo menos se nos escuche a los sectores más perjudicados, y en este caso la hostelería, que es donde más está incidiendo en las restricciones que está haciendo la Junta.
Ujú. Oye, Javi, yo no sé si desde Maos tenéis planteado algún plan de rescate para cuando esto pase, ¿no? ¿Qué planteamientos tenéis para recuperar pues todo lo que se está perdiendo o se ha perdido ya? Mira, nosotros, hombre, indudablemente plan de rescate, nosotros como una asociación sin ánimo de Bueno, lucro sí, es llevas imposible, razón. ¿no? Pero lo que sí está claro es incidir un poco en las administraciones. Está claro que el plan de rescate tiene que partir de las administraciones. Nosotros nunca hemos pedido absolutamente nada a las administraciones. Nos hemos dedicado a trabajar y poco más, y eso es lo que sabemos hacer y eso es lo que queremos, pero indudablemente en una situación donde te restringen, te coartan y te cierran establecimientos, lo mínimo es que la administración te compense algo de las pérdidas que estoy sufriendo. El tema de los alquileres lo llevamos diciendo mucho tiempo. El problema es que llevamos un año pagando los mismos gastos fijos que teníamos hace otro año anterior y no tenemos ningún tipo de ayuda. Eso es insostenible para una pequeña empresa. Está claro que la mayoría que están sobreviviendo son a través de los ICO, y los ICO habrá que pagarlo dentro de un año con la moratoria que se ha hecho, pero esto al final no deja de ser una patada para adelante de la administración, pero no tenemos ayuda directa para poder solventar esto. Lo que nos va a quedar en el futuro indudablemente pues será pelear porque tengamos ayuda y esas pérdidas que hemos tenido y esas pérdidas que estamos teniendo mes a mes en los establecimientos, pues que de alguna forma se compense para que no se destruya tantísimo empleo como se está destruyendo a día de hoy, ¿no? Eso mismo nos comentaba José Simón, miembro también de Maos, que estuvo aquí hace unas semanas y nos decía eso, que el tema de los alquileres es quizás los que os tienen más asfixiados, ¿no? Sobre todo a los que tenéis locales en el centro. Es que estamos hablando de que dentro de los gastos fijos más importantes es el personal, indudablemente, y eso es verdad que con lo se solucionó de una manera, verdad que peor de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, se ha solucionado de alguna manera. Pero el tema de los alquileres, sí es verdad que en ningún momento ha habido ningún tipo de solución. Incluso la propia Junta, a petición nuestra, se hizo una proposición de ayuda a través de Garantia en ese primer plan de ayuda, pero desgraciadamente eso salió en noviembre y a día de hoy todavía no se ha podido liberar ese plan de ayuda. Claro, a día de hoy, después de más de un año, los planes de ayuda de alquiler pidiendo un crédito, porque al final esto no era más que adelantar el dinero para poder llegar a una quita y a un acuerdo con el empleo, pues a día de hoy es verdad que es inviable. Por eso entendemos que es que las ayudas están llegando muy tarde, la agilidad que está teniendo la administración desde luego es nefasta y bueno, desgraciadamente nos sentimos como el sector sacrificado de esta crisis, porque la empatía que está teniendo la administración con nosotros es cero. Pues Javier Fruto, presidente de Maos, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Nada, a vosotros como siempre. Un saludo. Un saludo, gracias Javi. Bueno, pues ya han visto cuál es la situación que tenemos en Málaga a nivel hostelero, a nivel de hostelería. Y bueno, vamos a hablar ahora pues precisamente de empleo, de esos préstamos ICOs, de que ayer empezó la campaña de la renta y de qué forma pues le va a afectar a todos estos sectores. Y lo vamos a hacer de la mano de Antonio García, de Geslar Asesores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Desiree, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, has tenido la oportunidad de escuchar a Javi y yo me reía porque tú estabas nada más que con la cabeza haciendo así, como diciendo sí. Es verdad, lleva razón y yo lo estoy sufriendo en primera persona. Totalmente, es cierto que la situación es complicada para las empresas del sector de la hostelería. Es cierto que las medidas administrativas no están llegando de una manera ágil, de una manera rápida, de una manera fluida. No están permitiendo que las empresas puedan afrontar esas dificultades de una manera que les permita mantener esa garantía de cara a los trabajadores, de cara a ellos mismos, a los propios empresarios, en cuanto a poder mantener su propio negocio a flote, y es verdad que la situación es muy complicada en ese sentido. El tema este de los préstamos ICOs, Antonio, ¿en qué consiste? Porque escucho a muchos empresarios hablar sobre el tema de préstamos ICO, que lo están pagando, que no saben de qué manera le va a afectar en un futuro. ¿En qué consiste? Bueno, los préstamos ICO como tal son unos préstamos que, por su propio nombre, ICO, provienen del Instituto de Crédito Oficial.
Son fondos que puso el gobierno a disposición de las empresas, de los autónomos, para poder hacer frente a una situación de falta sobre todo de liquidez. Pero claro, esos préstamos no se dan así porque sí, se dan también de una forma muy limitada, porque claro, una empresa que obtiene un préstamo ICO también no puede llevar a cabo, por ejemplo, el reparto de dividendos, de beneficio a los socios, sino que tiene que mantener ese dinero dentro de la propia empresa para poder hacer frente a pagos de proveedores, pago de arrendamientos de alquileres, por ejemplo, pago de nómina de salario, pago de cualquier otro tipo de suministro que pueda necesitar. Entonces, claro, esos fondos están muy bien, dieron un colchón y un soplo de aire a las empresas en un primer momento, pero también es cierto que, bueno, inicialmente tenían un periodo de carencia de un año, el año ya ha llegado, entonces ahora pues se están estableciendo pues nuevas ampliaciones de esos créditos ICO o una ampliación de las condiciones de devolución de ese préstamo. Es que eso te iba a decir yo, quien hizo la ley hizo la trampa, y esto tiene que tener alguna trampa. Hombre, la cuestión está en que el gobierno pensaba que en un año se podía haber resuelto la situación. No es así. Está claro de que la situación, sobre todo en España, que tiene una dependencia tan grande del sector de hostelería, del turismo, pues se ha visto con una circunstancia de una complicación sobrevenida debido a las causas que está provocando toda la situación de la pandemia del COVID. Y lo que resulta es que el gobierno ahora mismo se ve que tiene que acelerar la marcha, de que ha tenido que ampliar esos plazos. Las empresas se tienen que dedicar a ampliar de nuevo esos periodos de carencia y ese periodo para poder devolver el dinero, porque claro, tenemos que tener claro que un periodo de carencia significa que durante un año no estoy nada más que estoy pagando interés, no estoy pagando capital. Pero si ahora le amplío el periodo de carencia y se me quedan menos años para poder devolver el capital del préstamo, voy a tener una situación más compleja. Luego el gobierno tiene que llevar a cabo ampliaciones en cuanto al plazo de devolución. Y eso a las empresas, pues bueno, les supone más incertidumbre, el hecho también de que, claro, las garantías están ahí, son préstamos que están avalados, que conceden las entidades bancarias, pero están avalados por el Instituto de Crédito Oficial, pero en un porcentaje, no en la totalidad. Y eso, quieras que no, pues a la empresa le supone que tiene que devolverlo, y si no puede producir dinero suficiente para poder devolverlo, se encuentra ahí con el problema de la liquidez nuevamente. Hoy leía una noticia en La Opinión de Málaga donde el titular decía: marzo deja una caída de 4.571 desempleados en Málaga y rebaja la cifra de trabajadores en ERTE a 34.000. Sí. Esto es bueno. Es bueno, pero estamos hablando de que es circunstancial. Estamos hablando de que tenemos una cifra que se debe a que precisamente la Semana Santa en Málaga, podemos decir que son 10 días lo que dura. Esos 10 días que tiene la Semana Santa, bueno, pues ha tenido una mayor afluencia, pues por ejemplo, de los visitantes a nivel autonómico de nuestra propia comunidad autónoma, porque las limitaciones del confinamiento territorial que teníamos en Andalucía no nos permitía poder cambiar, por ejemplo, a otras provincias. Y claro, supone que lo que tenemos es una afluencia que parece paradójico, pero de público, o sea, de turistas que vienen del extranjero, no del mercado nacional, y eso nos lleva a que, bueno, ha sido necesario quizás reforzar durante ese periodo lo que es las plantillas y sobre todo también se debe a la rebaja de las medidas de confinamiento que ha llevado a cabo el gobierno, es decir, la ampliación de horarios, el hecho de bajar lo que son las medidas sanitarias que han restringido tanto el movimiento como lo que es el propio disfrute de las horas de ocio, pues bueno, ha permitido que la hostelería pueda emprender un poquito, levantar un poquito más la cabeza, pero no nos olvidemos de que si termina llegando una posible nueva ola, como podría ser... Que vienen anunciándola desde hace 2 meses. Exactamente, podría pasar que directamente nos encontremos con que otra vez tengamos un cierre, unas mayores restricciones, una mayor limitación geográfica a la hora de desplazamiento, y todo eso conllevaría también un descenso de la actividad económica y productiva. No sé, Antonio, si en esta semana, por ejemplo, en el caso de tu asesoría, donde tú llevas también empresas que se dedican al tema de hostelería, hosteleros, empresas,
si ha habido movimiento en lo que se refiere a temas de más alta, es decir, que la gente ha empleado más a las personas por esta Semana Santa. Bueno, lo que ha habido, quizás, porque claro, el propio mecanismo de los ERTES limita un poco el tema de la contratación, en parte. Claro. Porque claro, las empresas que tienen a trabajadores en ERTES tienen que rescatar a esos trabajadores en ERTES en primer lugar. Y una vez que los tengan todos rescatados es cuando pueden iniciar las nuevas contrataciones. Por tanto, es cierto que ha habido un rescate puntual o circunstancial durante ese pero tiempo. un inciso, te lo digo porque este tema precisamente lo he hablado con gente que se dedica al tema de la hostelería, y yo lo que no puedo entender es que a un empresario hostelero le cueste más dinero mantener al trabajador en ERTE que darle el finiquito, que echarlo. Sí, lo que ocurre, claro, es cierto que hay momentos en los cuales, claro, un trabajador que está en el ERTE y que está precisamente percibiendo parte de lo que, o sea, teniendo que cotizar el empresario por ese trabajador que no está produciendo, significa que está soportando una carga que, como digo, ciertamente esa es la palabra, improductiva, porque no está aportando hacia el beneficio de la empresa ni hacia la propia actividad de la empresa, pero sin embargo, por ejemplo, resolver lo que es el contrato posiblemente sería a corto plazo incremento de costes, pero a largo plazo un ahorro en cuanto a costes. Entonces, significaría que para el empresario resolver esa relación laboral le permitiría, pues en un corto plazo, tener un achuchoncillo más gordo, pero después a largo plazo poder respirar con más tranquilidad. Problema que tiene, que los empleos la garantía que tienen los trabajadores es que precisamente el ERTE protege al trabajador de esas medidas que pudiera tomar el empresario como tal. Bueno, la última vez que estuviste aquí fuiste súper optimista, y una de las cosas que dijiste fue: Málaga tiene la gran suerte de que va a ser una de las primeras provincias en recuperarse a nivel económico por su situación. Sí, y así es. De hecho, pero Málaga, es que esto parece que no va a terminar nunca. Ese es el gran hándicap que tenemos, el hecho de que hay muchas esperanzas puestas en el tema de la vacunación. Sería necesario un incremento del ritmo de vacunación como tal para poder afrontar la situación con una mayor libertad y un mayor optimismo todavía, si cabe. La verdad es que, bueno, las circunstancias son las que son, las medidas sanitarias son las que tenemos ahora mismo, y bueno, pues nos permitiría poder afrontar la situación económica con mayor optimismo, teniendo un mayor ritmo de vacunación. Por supuesto que sí. Ahora, lo que también te digo, que Málaga como tal tiene un potencial increíble. Es cierto que muchas de las personas que se han quedado desempleadas se están reinventando, están buscando nuevas vías, pues para crear su propio negocio, para tener una nueva iniciativa, pero bueno, todavía no llega a ser de tal manera que contrarrestre lo que es la destrucción del empleo. Es decir, está arrancando esa nueva actividad emprendedora, pero no al mismo ritmo que se ha podido ir destruyendo el empleo como tal. Es decir, no llega a compensar una parte con la otra. Bueno, estamos viendo ahí el INE, antes hemos visto el edificio de Hacienda, y yo creo que decir Hacienda este año va a echar a temblar a muchísima gente, sobre todo a aquellas personas que han estado cobrando el ERTE durante X meses. Sí, sobre todo el tema del ERTE conlleva una ventaja para el trabajador, que es una serie de garantías, ha podido cobrar, ha podido mantener su empleo, pero sí es verdad que también supone un hándicap a nivel fiscal, en el sentido en que una empresa, cuando tiene un trabajador a primeros de año, calcula el salario bruto que va a tener durante el año, y sobre ese salario bruto establece un cálculo de la retención del IRPF. Imaginemos, por ejemplo, un trabajador que la empresa le calcula una retención del 18%. Si durante X meses el trabajador tenía esa retención del 18%, pero después, cuando ha pasado al ERTE, la retención ha bajado al 2, al 3 o al 4%, significa que esos pagos que ha ido efectuando a cuenta del impuesto sobre la renta son mucho menores de lo que hubiese tenido a lo largo del año en condiciones normales. ¿Qué significa eso? Que cuando lleve a cabo la declaración del impuesto sobre la renta, en primer lugar, se va a encontrar que los pagos a cuenta son menores y que el resultado del impuesto va a ser igual o ligeramente inferior. Pero claro, supone que al no pagar a cuenta, el resultado va a ser que en el momento de la declaración tenga que pagar. Para ello, el Gobierno ha establecido un mecanismo para que todos esos trabajadores que han estado en ERTE puedan afrontar con garantía el pago del impuesto sobre la renta,
lo que han llevado a cabo es la creación de un periodo, en vez de tener 2 fechas en las cuales se lleva lo que es el pago, que sería en el mes de julio y en el mes de noviembre, el pago del impuesto a la renta, lo que han hecho es establecer un periodo de 6 meses y fraccionar el pago del impuesto sobre la renta en 6 pagos mensuales a partir del mes de julio. Pero bueno, yo supongo que para la gente que... Porque también está el caso de los que han cobrado el ERTE, incluso los que han estado cobrando el ERTE después de haberse incorporado en sus puestos de trabajo. ¿Esas personas de qué forma van a tener que afrontar la renta? Porque hay muchísimas dudas, porque yo creo... No voy a decir el 90%, pero que sí me arriesgaría a decirte que el 40 o 50% de la población malagueña la pasa eso. Bueno, no digo malagueña como digo española. Sí. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con un hándicap. Esos trabajadores que han seguido cobrando el ERTE, aun a pesar de haberse reincorporado, ya no estar en situación de ERTE, por el error de la administración, resulta que se encontrarían que de empezar, por ejemplo, ahora a presentar la declaración de la renta, si el SEPE no ha llevado a cabo la regularización de cobrar esa devolución y de declararle a la agencia tributaria el importe corregido de lo que son de esos pagos, pues se van a encontrar con que tendrían que hacer ahora mismo una declaración de la renta por el total que ahora mismo realmente han cobrado, inclusive el exceso o demasía. Eso significaría que tendrían que pagar por un importe que ahora encima tienen que devolver y que después de la devolución tendrían que llevar a cabo una declaración complementaria y pedir la devolución de ese importe que hayan pagado de más precisamente por un error no de él, sino de la propia administración que ha declarado los datos. A ver, espérate, vamos a explicar esto bien porque yo me he perdido. Sí. Es decir, tú haces tu declaración de la renta y luego aparte tienes que hacer otra. Vamos a ver, la cuestión es, un trabajador... Y tú, si te sale a pagar, porque todavía no se ha solucionado el tema de los pagadores, ¿tú luego puedes reclamar ese dinero que has tenido que pagar? Sí. Oye, qué follón. La cuestión es la siguiente, imaginemos un trabajador que ha cobrado, imaginemos una cantidad, 15.000 euros en el año o 20.000 euros en este año, a lo largo de este año. ¿Qué sucedería? Si ha cobrado 4.000 euros de más, realmente él tendría que declarar por 16.000, no por 20.000, porque esos 4.000 euros de más se los va a pedir el SEPE que los devuelva. Claro. Pero sin embargo los datos que tiene la agencia tributaria no son 16, son 20. Y el cálculo del impuesto sobre la renta sería sobre 20, no sobre 16. ¿Qué sucedería? Pues que el trabajador pagará por 20.000 euros. Cuando el SEPE regularice la situación, ¿qué originaría? Originaría un derecho a favor del trabajador de decir, mire usted, yo he declarado 20.000 euros, he pagado, imaginemos, 2.000, y sin embargo, realmente ahora que ya está regularizada la situación son 16.000 y me tocaría pagar 1.500. Tendría la posibilidad de pedir la devolución de esos 500 euros. Aquí también lo que nos sucede, aparte de eso, es que el SEPE como tal está llevando a cabo esa regularización de los ingresos y corrigiendo las cifras declaradas a la agencia tributaria. Y, por tanto, uno de los principales consejos que yo, por ejemplo, a nivel profesional daría, sería no precipitarnos a la hora de confirmar borradores, puesto que esos datos que aparecen en los borradores pueden contener graves errores que pueden perjudicar a la situación tributaria de los contribuyentes. No quiere decir que estén todos mal, solamente quiere decir que habrá algunos que pueden contener esos errores y les puedan perjudicar. ¿Consejo que tú darías? Aguantar un poquito a la hora de presentar la declaración de la renta e intentar darle ese plazo al SEPE para poder tener la posibilidad de corregir los datos y que aparezcan los datos correctos en el borrador o en la agencia tributaria como tal. Ese sería uno de los principales consejos. Segundo, también decir que la situación de que el SEPE haya estado pagando los ERTES conlleva que los trabajadores han tenido 2 pagadores. La empresa que los tiene contratados y que le ha pagado salario, más aparte el SEPE que le ha pagado esos rendimientos del trabajo durante el periodo de ERTE. ¿Qué nos sucede? Pues que precisamente ante una empresa, un trabajador que tenga un solo pagador, la obligación para declarar serían 22.000 euros anuales. Con el tema de los ERTES tendríamos 2 pagadores y el límite para tener la obligación se rebaja de 22.000 euros a 14.000 euros. Con lo cual habrá muchas más personas que van a tener la obligación de declarar
a pesar de que han estado perjudicados por una situación sobrevenida y que no es culpa de ellos, que es una pandemia como la que estamos padeciendo. Madre mía. ¿Y cómo ha empezado la campaña? Bueno, por ahora relajada, porque como ha empezado ayer, la gente está todavía un poco con la resaca de la Semana Santa y eso nos está favoreciendo un poco también el hecho de centrarnos en lo que ahora mismo realmente los asesores estamos afrontando. Estamos con lo que es la campaña trimestral, el cierre del IVA, el cierre de los pagos a cuentas del IRPF y de los ingresos de retenciones del trabajo. Pero en principio la situación ahora mismo es que la gente está también un poco relajada. Sí es cierto que la gente también se está informando mucho, está consultando mucho más a los asesores y a los servicios de información de la agencia tributaria, porque claro, les preocupa la situación que se está produciendo por parte de la administración con el tema de los ERTEs y con el tema de... ¿Cuáles son las principales dudas? Las principales, sobre todo es el hecho de estar en ERTE me va a hacer tener que pagar más. Esa es lo que la mayor parte de la gente te pregunta con más insistencia, ¿no? Por el hecho de que, claro, han ido haciéndose conscientes de que han dejado de tener un pagador para tener dos, que ahora habrá mayor obligación de declarar y que cuando uno está obligado a declarar, las retenciones que he ido pagando me las tienen en cuenta y ahora tengo menos cifra de retenciones que antes. Es que yo lo del tema de dos pagadores, porque se supone que cuando tú has estado en ERTE, tu empresa no te ha pagado, te ha pagado el SEPE, por lo tanto, tú de algo tienes que vivir, tienes que comer. Correcto. Entonces, que ahora llegue una declaración de la renta y lo tengas que pagar, que realmente lo que estás pagando es lo que te han dado. Es que el tema es el siguiente, de enero a marzo, hasta el 13 de marzo que entró el estado de alarma, los trabajadores han tenido una empresa que le ha pagado el salario íntegro. A partir del 13 de marzo hemos tenido precisamente un SEPE que ha estado pagando la remuneración del trabajador. Esa remuneración que el trabajador ha tenido como tal ha sido durante 9 meses, pero es que los ERTE no son me voy directamente y estoy en el ERTE sin trabajar, sino que se han rescatado a trabajadores a tiempo parcial, con lo cual han estado cobrando una parte del salario de la empresa y otra parte del salario también por parte de lo que es del ERTE, de lo que es del SEPE. Entonces supone que hay una dualidad de pagadores y esos dos pagadores, o tres, si se han ido, por ejemplo, han acabado en el desempleo, tendríamos un tercer pagador que supone que le obliga a tener que hacer la declaración de la renta en ese sentido y a tener que pagar. Y con respecto al verano, tú que tienes trato directo con los empresarios, ¿cómo se prevé? Bueno, la gran esperanza que tenemos, como hemos dicho, es la vacunación. Por parte de la Administración se dice que el ritmo de vacunación para el verano va a ser mucho mayor, hasta llegar al verano va a ser mucho mayor y eso nos permitiría poder ser mucho más optimistas. La cuestión es la siguiente, el turismo es nuestro gran motor, la hostelería es la empresa o el negocio o la actividad empresarial que se basa en el turismo y sobre todo en aquellos visitantes que tenemos. Si podemos tener afluencia, por ejemplo, ha habido un incremento del turismo a nivel internacional respecto de España, porque se ha permitido, se ha hecho un poco más permeable lo que son las barreras para la venida de visitantes por parte del extranjero. Eso, Málaga es uno de los principales destinos turísticos y eso nos permitirá poder tener una mayor afluencia de turistas. Pero, como digo, lo más delicado también es el mercado nacional y pensemos que prácticamente en toda Europa se están basando sobre todo en eso, en el público y el mercado nacional. Pues Antonio García de Geslar Asesores, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, resolvernos muchas dudas que yo creo que tenemos en la cabeza, sobre todo desde ayer que comenzó la declaración de la renta y bueno, de nuevo gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis estoy aquí con vosotros. Bueno, pues señores, hasta aquí yo les dejo con mi querido compañero David Morales, que está ahí preparado para nuestro informativo de PTV. Cualquier día te voy a sacar aquí conmigo para que despida, David. Yo les veo el próximo viernes, como siempre, en Distrito 29. Esta semana nos vamos a Welling, los de siempre. Sean felices y sobre todo sean buenos. Un beso, chao.
Málaga.